mañana, por la palabra que ha traído a nuestros corazones, que va a traer. Gracias te damos, amado Dios, por este día tan maravilloso que podemos juntos como una familia reunirnos, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra es el alimento, Señor, y es esa agua de vida. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú revelándola a cada uno de nosotros. Señor, hoy dejamos todo orgullo en nuestro corazón, Señor, y reconocemos la necesidad de cambio, de transformación. Gracias, Padre, porque tú, Señor, te llevas toda preocupación que pueda haber en nuestra mente, te la entregamos, Señor, para que nada nos distraiga en recibir la palabra que tú has preparado, Señor, porque la necesitamos. Cada día anhelamos, Señor, ser transformados y que esa buena obra que un día iniciaste, Señor, se siga perfeccionando. Y por ello queremos responder en obediencia a tu palabra, Señor. Gracias, gracias, amado Dios, por tu obra tan maravillosa. Estamos privilegiados, Señor, somos privilegiados y nos sentimos honrados al ser tus hijos. Gracias porque tú pones las palabras en mi boca, Señor, en esta mañana. En tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. En la palabra de Dios vemos cómo Jesús narró muchísimas parábolas. Parábolas que ayudaban a describir esas grandes verdades y principios del reino de Dios. Vemos como la semana pasada la parábola que se estuvo estudiando fue acerca de esa perla preciosa. Y aunque vimos otro enfoque de la parábola, vimos como ese mercader dejó todo, se despojó de todo para comprar esa perla que representaba el reino de Dios, que fue comprada gracias a Jesucristo. Entre aproximadamente 40 parábolas que podemos estudiar en la Biblia, aproximadamente 19 hablan directamente del reino de Dios y reflejan y muestran y nos dan a conocer a Jesucristo. Y es maravilloso porque en palabras simples podemos entender principios que humanamente muchas veces será difícil. Y todas estas cosas espirituales las podemos entender a través de esa revelación, gracias al Espíritu Santo que nos da a entender esos principios de vida. Y el reino de Dios, mis hermanos, fue revelado en Jesucristo. En el momento en que Él vino aquí a la tierra, Él fue la imagen, dice la palabra, del Dios invisible. Y Él estuvo entre todos nosotros y a través de Él dio a conocer el reino. ¿En qué vemos el reino? En sus palabras, en sus obras, en y a través de su ministerio podemos ver el reino de Dios. Pero ¿saben qué? Ese reino de Dios se sigue mostrando a través de su iglesia, que estamos aquí, donde reconocemos y sabemos que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y por eso nosotros estamos sujetos a esa cabeza que es Cristo y siendo guiados por el Espíritu Santo, seguimos dando a conocer ese reino maravilloso al cual tú y yo pertenecemos, porque somos embajadores de Cristo. Amén. La parábola que les quiero hoy comentar está en Juan capítulo 10 y es la parábola del redil. Les invito a que lo puedan buscar. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. Dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella. Y las ovejas, ¿qué hacen? Le siguen, porque conocen su voz. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ellos no entendieron lo que Jesús le estaba diciendo, así que él nuevamente
continúa para explicarles esta parábola tan hermosa y lo vemos en el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra? Que el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y luego el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. No dice, yo soy el pastor bueno. No. Yo soy el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego hace referencia al asalariado. ¿Por qué? ¿Qué hace el asalariado? Cuando ve el peligro, dice que él huye. Él no da su vida por las ovejas. Él está cumpliendo un trabajo. Pero el pastor, a diferencia del asalariado, tiene ese amor por las ovejas y está dispuesto aún a dar su vida para protegerlas y para cuidarlas. El versículo 14 dice así, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Para ellos era muy común poder escuchar o entender esta figura del pastor que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era un pueblo pastoril, así que este lenguaje era común para ellos. El mismo David también era pastor y así tenemos muchísimos hombres de la fe, padres, ¿verdad?, de la fe, que ellos eran pastores. Y en esta parábola tan hermosa vemos muchísimos elementos, como la puerta, que Jesús dice, yo soy la puerta. Pero también vemos como Él dice que Él es la puerta, pero Él también es el camino, ¿verdad? También hace referencia al asalariado, al ladrón, y es una parábola que es muy preciosa y todos los elementos tienen un gran significado. Pero quiero enfocarme en el Señor como ese pastor. Él dice, yo soy la puerta y hay una sola entrada verdadera al redil. ¿Qué vemos hoy en día? En medio de tantas religiones, en medio de tantas falsas doctrinas, muchos de ellos dicen, yo creo en Dios, ¿verdad? Pero cuando mencionamos a Jesucristo, no, yo no creo en Jesucristo. Eso fue tan solo un hombre, ¿sí o no? O no, él es que solo fue un profeta nada más. O no, yo no creo en Cristo. ¿Y qué nos dice la palabra? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Por eso Él dice, yo soy la puerta. Solamente a través de mí, porque solo a través de la obra redentora de Cristo es que tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Es solo a través de lo que Él hizo. Entonces, cuando hace referencia a aquellos que no entran por la puerta, sino que quieren saltarse, son ladrones, son perturbadores que vienen a robar. ¿Por qué? Porque toda doctrina, todo pensamiento, todo fundamento contrario que quite a Cristo como el centro, como el dador de la vida, solamente va a querer desviarte del camino. Solo va a querer destruirte, destruir lo que Dios ha preparado para ti. Entonces, esa entrada significa para nosotros vida, salvación, seguridad y sostén, porque cuando entras por esa puerta que es Cristo, estás en el redil. Y ahí, mis hermanos, tenemos seguridad, tenemos protección, estamos confiados de que el pastor, el buen pastor, está cuidando y está velando por nuestras vidas. Y justo me acordaba, porque me acordaba de este ejemplo que les quiero dar,
Ayer se cumplió un año de que entraron a la casa y nos robaron, muchos han escuchado. No es que anotamos la fecha para acordarnos, pero fue el cumpleaños de Marcos, entonces por eso era inevitable saber cuándo fue. Y bueno, le dimos gracias a Dios porque no estuvimos, pero al entrar y ver la casa, se podrán imaginar todas las cosas tiradas. Uno se siente invadido a su privacidad, ¿verdad? Se robaron nuestras herramientas de trabajo. Bueno, fue todo un desastre cómo conseguimos ahí la casa. Y nosotros cometimos un error, porque la casa tiene protección y tiene su cerco eléctrico y todo. Y bueno, ellos lograron, Noé logró entrar. Y nosotros la puerta de al frente, las ventanas grandes, todo tiene reja. El ladrón pudo haber querido entrar y no, al no poder acceder, se hubiera ido. Pero él se asomó y vio en la parte del patio de atrás que una puerta no estaba trancada. ¿Qué hizo el ladrón? Se saltó al patio trasero y entró tranquilito. Nosotros abrimos una puerta y él entró y hizo estragos. Y este ejemplo dije, queda perfecto. ¿Por qué? Porque haciendo referencia a que esa puerta abierta es el pecado, o esa puerta abierta es cuando uno dice, ay, déjame salirme del redil un poquitico, porque es que como que, vamos a ver esos pastos de allá que parecen más verdes que esto. O cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, ceder ante la tentación y caer en pecado y permanecer en el pecado, es como abrirle la puerta al enemigo para que él quiera entrar y haga, destruya tu familia, tu propósito. Pero mientras tú estás en el redil, mientras tú estás al cuidado del buen pastor y estás siendo obediente a su voz y no estás escuchando esas voces que te quieren desviar, que quieren que te salgas del redil, tú vas a estar protegido. Tú vas a estar seguro. Tú puedes estar confiado de que estás al cuidado del pastor. Porque la totalidad, mira hermanos, la totalidad del propósito de Jesucristo aquí en la tierra, de esa misión, fue impartir vida a nosotros. No solamente salvarnos, ¿verdad?, limpiarnos de todo pecado, sino que tuviéramos vida y una vida eterna, una vida completa. Y por eso es que el ladrón viene a querer destruir esa vida y apartarte de esa herencia preciosa y maravillosa. ¿Y qué nos dice Mateo capítulo 11? Vemos en la palabra que nos dice, vengan a mí todos los que están cansados, capítulo 11, versículo 28, y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Cuando el Señor nos invita a esta nueva vida, a este nuevo camino, ¿uno cómo llega? Con cargas, ¿sí o no? Uno llega sucio, uno llega con heridas. ¿Cuántos no llegaron con una cantidad de cargas ahí que ni podían caminar, que estaban agotados? ¿Cargas como qué? Bueno, el orgullo, la autosuficiencia, o la depresión, o la soledad, o el pecado. Así todos llegamos cargados. Y Él dice, tú vas a entrar a este camino por medio de mí, pues yo he muerto por tus pecados, para limpiarte, para sanarte. Pero todas esas cargas que tienes, entrégamelas a mí. Yo voy a pagar por cada uno de esos delitos para que tú puedas entrar en este redil ligero y descansado. Y eso es lo que el Señor nos dice, vengan. Y si en el camino tú estás agarrando una carga que no tienes que cargar y ahí estás, con ese peso y ese peso. ¿Ustedes no han visto en algún momento que su hijo quiera agarrar o cargar algo? Y ahí está el muchacho y usted llega y dice, hijo, pero déjame que te ayude. No, papá, ya va. Hijo, déjame que te ayude. O tal vez su esposa intentando cargar algo y no puede cargarlo y en ese momento llega usted y ¿qué hace? Rápido la levanta, ¿verdad? Bueno, el buen pastor sabe que esa carga que puedas estar intentando llevar sobre tus hombros te está agobiando, está quitando la paz, la tranquilidad, te está quitando el enfoque de lo eterno.
te está queriendo desviar de disfrutar esa vida plena que el pastor ha prometido, esa vida en sobreabundancia. Y el Señor te dice, entrégame esa carga. Es enfermedad, es una preocupación, es una situación, sea cual sea, entrégamela. ¿Por qué? Porque mi carga, ¿qué es? Mi yugo es ligero. Pero el tuyo entrégamelo. ¿Y por qué dice que su yugo es ligero? Porque lo que Él nos pide que hagamos a nosotros no tiene peso, porque es obedecerle a Él, es creer en sus principios, en su palabra, es creer en las promesas. Hijo, lo que tú tienes que hacer es obedecerme. Deme todo lo demás que tú estás cargando, que tú estás ahí intentando levantar. Y es que ese propósito y el plan de Dios para tu vida y para mi vida no solo es salvarnos de la destrucción, de la muerte, darnos vida, sino también que tú y yo podamos ser santos. Y entendemos que somos santos por la gracia divina. Sin embargo, tú y yo estamos en un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación va a ser en el redil. Ese proceso de santificación es cuando tú y yo rendimos nuestra voluntad. Cuando decimos, está bien, voy a hacer las cosas a mi manera, voy a hacer las cosas a la manera de Dios. No me voy a dejar influenciar o seguir los impulsos o lo que el mundo me dice. Voy a obedecer a lo que Dios me está diciendo. Entonces, obedezco, me sujeto, ¿y qué ocurre? Empieza día a día una transformación que es la santificación. Pero eso ocurre ¿dónde? Dentro del redil, en el camino, bajo el cuidado del pastor, del buen pastor, que voluntariamente ha dado su vida por nosotros. Y saben que me llama la atención o me da risa el tema de las ovejas, ¿ok? ¿En qué sentido? En que, dígame, si usted ha visto un equipo de béisbol que se llame de béisbol o de fútbol o de básquet, las ovejas de Caracas, las ovejas de México, generalmente, ¿qué escuchamos? Los tigres, los leones, los halcones, ¿qué más? Las águilas, los tiburones, pero no hay ningún equipo, los leones, porque nadie, yo creo que se imagina, ¿verdad? Los leones, los tigres, porque son animales que representan agilidad, valentía, destreza, fuerza, ¿sí o no? Y quiero invitarles a ir al Salmo 23, un salmo precioso que David escribió, que además muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? Y los vemos como en todos lados, en clínicas, en hospitales, en funerales, vemos que muchas veces tienen puesto ahí el Salmo 23. Y miren cómo empieza el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿saben qué? Sí, David era un pastor de ovejas, pero también David fue un guerrero, también David fue un músico. Él pudo haber empezado este salmo de otra manera, pero él escogió empezarlo diciendo Jehová, que en primer lugar es el nombre de Dios, que vemos que en el primer momento donde aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es cuando está frente a Moisés en la zarza, que él dice, ¿yo soy qué? El gran yo soy. Y más adelante, cuando Moisés le dice, ¿quién le voy a decir que me envía? Él les dice, tú diles que yo soy el gran yo soy. Yo soy. Y es que ya ve que ellos lo pronunciaban y lo escribían sin sus vocales, por respeto. La raíz de ese nombre deriva el ser, el que es. Entonces fíjense lo que está haciendo David. David está diciendo el nombre de Dios, y es como decir, no es lo mismo decir, ese señor es mi papá, a decir, Marcos es mi papá. Es un sentido de personalidad, de propiedad, de intimidad, y él está diciendo Dios, o sea, su nombre, Jehová, es mi pastor.
Y es que David sabía lo que significaba ser un pastor, porque a él le había tocado cuidar a ovejas. Y él sabía que un pastor no puede cuidar de ratitos, ¿verdad? No, tiene que estar atento de día y de noche. Y tiene un arduo trabajo para poder proteger a esas ovejas. Y vemos, ¿verdad?, que me daba mucha risa, porque cuando uno investiga de las ovejas, hermano, usted ve en Discovery, los que ven los animales y todo eso, usted ve, por ejemplo, al oso, que cuando se ensucia él mismo va y se baña, ¿sí o no? Al león, ellos mismos se asean, los elefantes se meten al agua, todo. La oveja, si se ensucia, se ensució. Y si quedó sucia, se muere porque está sucia. Si come mucho, se enferma y se muere. Para poder descansar, no puede tener hambre, no pueden haber mosquitos, porque no puede dormir. El piso tiene que estar cómodo. Miren, la otra vez vimos un video que nos dio una risa, porque había una oveja de cabeza en una franja, una zanja. Y ahí va el hombre, el pastor, bueno, no era el pastor, pero lo saca la oveja con todo ese cuidado, lo va jalando y apenas la saca y se mete. El hombre, no, y se va. Pero es que las ovejas es el animal que necesita ser guiado, cuidado, atendido, porque si no, capaz de que la oveja ve al león y va, lo devora. Qué tremendo, ¿no? Entonces David usa el Salmo 23 y dice, Jehová es mi pastor, o sea, yo soy una oveja. ¿Y qué se ve ahí en ese corazón? La humildad, la necesidad de decir, Señor, es que si yo me aparto de ti, perezco. Es que necesito tu cuidado, tu dirección, necesito ese amor, esa protección, necesito esa guianza. ¿Y saben lo que hace Cristo? Cristo viene a asumir todas esas responsabilidad total de suplir tu alma. Cuando tú le dices, Señor, tú eres mi pastor, estás reconociendo que cualquier vacío que haya en tu corazón va a ser suplido por Él, porque nuestra alma nunca podrá ser saciado por personas ni por cosas. Solamente Él puede saciar nuestra alma. Solamente Él puede llenarnos completamente. Pero necesitamos eso, como ovejas, la supervisión, dirección. Necesitamos ser rescatadas, limpiadas, sanadas, que nos den el alimento correcto para que no nos dañemos. Necesitamos descansar en el sabio cuidado del Señor. Amén. Y vieron cómo dice, nada me faltará. Y el nada me faltará no significa que todo lo que tú y yo pidamos, Él nos los va a dar. Sino que el pastor sabe lo que necesita la oveja, la cantidad de kilos que ella tiene que comer diariamente para que no se dañe su proceso y todo, pues. La comida que necesita. El Señor sabe cuál es tu necesidad. Y Él nos da lo que nosotros, no lo que nosotros creemos que necesitamos. Él te da lo que sabe que tú en este momento puedes recibir, necesitas, para que no te vayas a perder, para que no te vayas a desviar, para que no te vayas a enfermar. Él es el que quiere suplirnos a cada uno de nosotros y que podamos agradecer primeramente por lo que Él nos da y descansar en Él, porque muchas veces pedimos mal, solo estamos pidiendo para obtener lo que creemos nosotros que necesitamos y no lo que es la voluntad de Dios, que va a ser perfecta para nuestras vidas. Y ese nada me faltará, ¿saben? Hay muchas personas que están cargando un peso. Y ese peso es de ingratitud, inconformismo, es un peso de siempre querer más. Dile al de al lado, dile, es el peso de necesito. Dígale, necesito. Es cuando uno cada vez más siente que necesitas. Es que necesito algo más nuevo. Es que necesito esto que es más grande. Es que si yo tuviera esto, sería feliz. El necesito,
hace que las personas no disfruten lo que Dios ya te ha dado hoy, actualmente, sino que siempre quieren más. Pero nuestra felicidad nunca va a ser completa y llena por algo que tú puedas pesar, depositar, medir, contar. No, hermanos, la palabra de Dios dice que tú y yo somos como vasos de barro, pero en nosotros está el tesoro más grande, que es Cristo, que es su palabra que mora. Y cuando entendemos que lo tenemos a Él y que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, podemos vivir una vida agradecida. Y eso era lo que David estaba haciendo en este momento al decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él estaba expresando que Dios lo llenaba todo. Estaba expresando que él no le hacía falta nada porque Dios estaba con él. Y eso es cuando tú te das cuenta que el que tú tienes es más valioso de lo que tú posees. Que aquel que mora en ti vale más que cualquier otra cosa que tú puedas obtener. Entonces vives con esa completa alegría de decir gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres mi pastor y nada me faltará, porque contigo lo tengo todo, Señor. Y contigo puedo disfrutar de esa maravillosa presencia y plenitud de vida. Porque ¿qué nos llevaremos de esta tierra? Nada. Al administrador de Rockefeller le dijeron, ¿cuánto dejó este hombre? Y él dijo, lo dejó todo. Porque todo nosotros lo vamos a dejar. Y ¿saben qué? Aunque humanamente la gente tiende a vernos por lo que tenemos, mira, ahí está el maestro o la pastora, o mira, ahí está, ese es el dueño de tal negocio, esa es la empresaria, ¿verdad? Que la gente tiende a nombrarte por lo que tienes. No, esa es la dueña de la Casa Blanca, ese es el de la motico, que no sé qué, ¿sí o no? Pero ¿cómo Dios nos ve? ¿Qué es lo que Dios dice cuando te está viendo? Dios dice, ese es mi hijo que siempre está ayudando a todos. Wow, ahí está mi hija que siempre está firme con esa palabra. Mira mi hijo compasivo que está ayudando, que cree en mí. Eso es lo que Dios ve, el corazón. El buen pastor conoce a sus ovejas y sabe lo que hay en nuestros corazones. Y Él es el que va a proveer para cada uno de nosotros según esas necesidades. ¿Y qué decía Pablo? Pablo aprendió a vivir contento en medio de la escasez, así como en medio de la abundancia. Estando encarcelado o estando libre, él sabía cómo gozarse, mi hermano. Así que cuando usted tenga al frente solo una arepita, usted puede decir, gracias, Señor, porque te tengo a ti y tengo la arepita. Y cuando usted tenga una langosta, así, una langosta con papitas y ajo y mantequilla, usted diga, gracias, Señor, porque te tengo a ti y tengo la langosta, porque sabe que lo más valioso que usted posee es el Señor mismo. Él es nuestro pastor y si lo tenemos a Él, nada nos faltará, nada. Y quiere que disfrutemos de ese cuidado. Y solo podemos disfrutar del cuidado del pastor cuando somos humildes, cuando somos agradecidos. Ahí se evidencia en tus palabras, en tus acciones, en tu generosidad, aún en tus oraciones, porque a veces nuestras oraciones se tratan más de lo que necesito y no de lo agradecido que somos por todo lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué te ha dado Dios? Además de la salvación y la vida eterna, que es lo más valioso, te ha dado salud, te ha dado a tu esposa, a tu esposo si estás casado, a tus hijos si tienes hijos, y eso es un regalo de Dios que debes disfrutar. Las mujeres disfruten a su esposo, el hombre disfrute a su esposa, gócense con sus hijos, porque los afanes y la vida quieren hacer que no disfrutemos esa riqueza, nuestros hijos, el tiempo. Eso es un regalo de Dios. Nuestros hijos y el poder invertir en ellos. Así que es tiempo de soltar ese peso del descontento y poder agradecer al Señor que nos ha provisto todo en ese redil
y que cuando nos saca a ir a buscar esos pastos, Él cuida lo que nos da, porque ustedes saben que en Judea no era común ver pastos verdes, es un lugar árido aún en día. Entonces, ¿por qué dice que nos haría descansar en esos pastos verdes? Es porque el pastor había ido, había limpiado la tierra, había quitado las piedras, los espinos, había puesto agua. El Señor es tu proveedor. Él es el que se encarga de preparar esa tierra hermosa para que tú puedas descansar. Y mis hermanos, si usted llega en la casa y usted intenta dormir, pero esa mente está aquí, él pagó la cosa, ¿va a descansar o va a descansar? Pero cuando sabes que el buen pastor cuida de ti, puedes decir gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Gracias porque tú eres quien me capacita y quien me guía para hacer lo que tengo que hacer. Gracias. Y en lugar de quejarme por el trabajo, la hora, gracias porque tengo un trabajo donde tú me bendices. Y voy a hacer las cosas en excelencia porque a través de ahí vas a seguir proveyendo para mi familia. Uno tiene que escoger o agradecer o estarse quejando todo el tiempo, o agradecer lo que Dios te ha suplido o quejarte por lo que aún no tienes. Pero nosotros disfrutamos, ¿verdad? La plenitud, disfrutamos los regalos y las bendiciones de Dios. Y tenemos que cada día cambiar esa actitud y decidir disfrutar lo que el pastor ha provisto para nosotros. Porque Él es el que prepara los pastos y el camino. Y fíjense, cuando vemos la historia de David, ¿ustedes se acuerdan? David estaba pastoreando las ovejas y le pide a su papá que vaya y le lleve unas cosas a sus hermanos. Y cuando llega David y ve que están todos ahí en batalla, que de un lado, ¿verdad?, están los filisteos, del otro lado hay una batalla entre Israel y los filisteos. ¿Y quién se consigue? Se consigue un gigante, como de 3 metros, dice la palabra, que había levantado voz y diciendo que aquel que se pudiera levantar contra él y matarlo, todos ellos le servirían. ¿Y saben cuántas veces este filisteo levantó voces y llenó a todos de temor? 40 días. Y no había quien pudiera hacerle frente porque habían escuchado sus voces y se habían turbado en su corazón y tenían miedo. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y esto le genera más bien paz. Y cuando David llegó y dijo, ¿y quién es este? ¿Qué dijo? ¿Quién es este filisteo? ¿Qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve, ¿verdad?, a levantarse contra el ejército de Dios? Y los mismos hermanos de David estaban menospreciando. Uno de ellos le dijo, ¿qué tú haces aquí con tu altivez y tu cosa? Y él dijo, yo voy a ir y lo voy a enfrentar. ¿Tú? Pero si todos estos guerreros desde pequeños han sido entrenados. Y ¿él qué era? ¿Un pastor? De ovejas. Hermano, nunca menosprecies lo que Dios te ha dado, porque ahí siendo él pastor de ovejas, él dijo que si un oso o un león venía, ¿verdad?, a tentar y tomaba alguno de sus cabritos, alguno de sus animales, él dice que él corría y abría y sacaba el animal, y si él se atrevía a ir contra él, ¿qué hacía? Lo mataba. Y él dice, así como hice eso con los animales, lo haré con él, porque Dios está conmigo. Y miren lo que pasa, a él le ponen todo, le ponen el casco, la espada, todo le ponen, y él, ay, me imagino ahí que no podía ni con eso, ¿verdad? Porque él no estaba acostumbrado, ni, dice la palabra, él no había practicado con toda esa indumentaria. Pero él, cuando estaba ahí cuidando a las ovejas, que tenía él, ¿qué tenía él? Él tenía un cayado, tenía una vara. El cayado era así como un bastón, que si la oveja se iba a desviar y no escuchaba la voz, le metí, ¿para dónde vas tú? Y la vara era puntiaguda para poder defender. Y tenía su bolso
porque en los bolsos los pastores llevaban su comida porque no podían dejar a los animales para ir a comer, y su onda para defenderse. Y él dijo, a mí no me pongas todo eso, que tomó su bolso pastoril, metió 5 piedras ahí y dijo, vámonos. Y qué impresionante como la palabra de Dios dice que él fue contra al campo enemigo y lo vio, y claro que cuando Goliat lo ve le dice, voy a dar tus carnes para que la devoren las bestias, todo. Y mira lo que respondió David en 1 Samuel capítulo 17, 45. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¡Wow! Y él corrió contra ese gigante de 3 metros y lanzó esa piedra en esa onda, y la primera piedra le cayó aquí, hermano, y cayó al piso, y se levantó contra él y agarró la misma espada con la cual le había amenazado y le cortó la cabeza. Porque ese pastor había sido preparado en ese lugar. Nunca menosprecies las oportunidades que Dios te ha puesto. En donde Dios te ha puesto, te está preparando para esas grandes batallas que vienen. Él es el gran pastor que cuida de ti. Y Él desea que en tu mirada y mi mirada no esté puesta en lo físico, en lo que pueda venir, el peligro que pueda atentar, porque el gran pastor cuida de sus ovejas, mis hermanos. Y mientras tú y yo estemos ahí en el redil, Él es el que va a pelear por ti. Él es quien te representa, quien te cuida, quien te provee, quien te defiende. Y Él es el que hace esa obra maravillosa para que tú y yo reconozcamos que sin Él nada somos, nada. Pero cuando lo tenemos a Él en nosotros, no hay ninguna situación que vaya a destruirte o que no te vaya a permitir levantarte y afrontarte. Por eso somos ovejas, porque reconocemos que sin el pastor nada somos, nada tenemos, y que necesitamos de su voz, de su dirección, de su cuidado, de su amor. Y Él desea que tú y yo disfrutemos de estar en ese redil, protegidas por el amor del gran pastor, donde sus pastos hay seguridad, en donde sus pastos hay bondad, hay paz. En medio de tanta dificultad podemos descansar y dormir, porque el buen pastor cuida de nosotros. Y Él es el que ha sostenido y seguirá sosteniendo de nuestra mano derecha. Su mano victoriosa nos llevará a afrontar cualquier situación que se pueda presentar. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies, que puedas cerrar tus ojos. Señor, reconocemos que somos esos vasos de barro, Señor, para que la excelencia del poder sea en ti, Señor, no de nosotros. Que podamos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, Señor, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Oh Señor, porque tu muerte y resurrección trajo a nuestras vidas vida y salvación, Señor, propósito eterno, Señor, para que esa vida se siga manifestando en cada uno de nosotros, Señor. Por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se irá desgastando, Señor, sabemos que el interior, no obstante, Señor, se renueva cada día. Tú renuevas, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Perdónanos si nos hemos desviado. Perdónanos si hemos escuchado la voz del enemigo que quiere que nos salgamos de ese redil. Hoy reconocemos, Señor,
que te necesitamos, Señor. Y si alguno aún no ha entrado a ese camino, a esa puerta que eres tú, Cristo, que hoy pueda abrir su corazón y recibirte, Señor, en su vida como su Padre, su Pastor, el Señor de señores. Señor, y si nos desviamos, que hoy puedas tú enderezar nuestros pies y encaminarnos, porque queremos estar ahí, Señor, al cuidado tuyo, en esos brazos del Pastor, Señor. Padre, y si alguno está pasando por alguna tribulación o situación, que pueda recordar que será momentánea, pero ella va a producir cada vez ese más poderoso y excelente peso de gloria, Señor, porque las situaciones y las tribulaciones para los que te aman, Señor, nos ayudan a bien, a crecer, a madurar, a confiar, Señor, en ti. No en lo que nuestros ojos ven, Señor. Ayúdanos cada día a crecer en tu palabra, Señor, para que esa revelación de tu Espíritu transforme nuestro ser, Señor. Queremos responder a ese llamado y glorificarte cada día, Señor, llevando frutos, siendo obedientes, Señor. Gracias porque hoy, Señor, nos fortaleces, nos capacitas en todo sentido, Señor, para responder al llamado, a la tarea, Señor, que tú nos has dado, amado Dios. Junto a aguas de reposo nos pastorearás, Señor. Tú eres el pan de vida y tú has dicho que el que va a ti, Señor, nunca tendrá hambre, y el que en ti cree, Señor, no tendrá sed jamás. Y eres tú, Señor, saciando cada corazón, porque sabemos, Señor, que si hay un vacío en el corazón, nada ni nadie lo podrá llenar. Solamente eres tú, Cristo, que llena, que sacia nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida. Por eso hoy reconocemos, Señor, que necesitamos más y más de ti, Señor. Sacia nuestro sed, Señor. Llénanos, Señor. Sacia si hay alguno que está sediento, Señor, que abra su corazón a ti y que puedas llenar, Señor, su vida, para que de su interior corran como esos ríos de agua viva, Señor. En esta mañana te damos gracias. Yo te invito, mi hermano, que le diga: gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias, Señor, por quien soy en ti. Gracias, Señor, por lo que estamos viviendo, por lo que estoy atravesando, Señor, porque no estoy solo, porque tú estás conmigo, Señor. Tú estás en mí, Señor, y en ti todo lo puedo, Señor. Te glorificamos, Señor, te exaltamos. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, al único que siempre la ha merecido, Señor, al dador de la vida, a nuestro Padre Celestial, al buen pastor que ha dado su vida por cada uno de nosotros. A ti, Señor, todo el honor te damos por los siglos, Señor, de los siglos. Amén y amén.